Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos que están ahí sintonizando este programa en esta hora. Hermanos, gracias, sean bienvenidos a este programa, siguiendo sus pisadas. Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar transmitiendo en esta hora, siendo las 5 de la tarde con 7 minutos en la hora centro, ¿verdad? Aquí donde estamos transmitiendo, hermanos, son las 4 de la tarde con 7 minutos. Hermanos, gracias porque nos acompañan y porque seguimos, hermanos. Vamos a seguir hablando de la carta a Filemón en esta tarde, hermanos. Hace un momento escuchamos a nuestro hermano Francisco Javier Ramírez Vargas, al cual enviamos un saludo. Gracias a Dios también porque, ¿verdad?, nuestros hermanos también se empeñan y siguen adelante con este ministerio. Así que, hermanos, vamos a poner en manos de nuestro Dios esta clase, hermanos, para que sigamos adelante con este programa. Y así, hermanos, gracias también porque siempre, hermanos, siempre juntos glorificamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos en manos de Él y de esa manera, hermanos, continuaremos para que podamos, hermanos, seguir con esta clase que es, hermanos, esta clase que es la carta a Filemón. Vamos a orar, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta primeramente por la oportunidad que nos brinda, Padre, de poder tener los medios para poder transmitir en este momento, Padre, y sabemos que a través de estos medios, Padre, usted los pone para que podamos también compartir su mensaje. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados. Gracias, Padre, también por todo, por la vida que nos sigue prestando, Padre. Le pedimos humildemente que usted siga obrando nuestra salud, Padre, para que no sea un impedimento para poder servirle. Le rogamos, Padre, asimismo que bendiga este ministerio. Y le pedimos también que bendiga cada hogar, cada familia en la cual está llegando este programa, esta señal. Y así, Padre, a los que posteriormente también escucharán este programa, que usted también obre sus vidas, Padre, y que de esa manera se siga cumpliendo su voluntad en cada uno de nosotros. Gracias le damos por todo y le suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde, hermanos. Vamos a estar nuevamente, hermanos, hablando sobre la carta que nos ha ocupado, hermanos, en estos últimos meses, ¿verdad? Recuerden que la semana anterior no pudimos, hermanos, seguir con la carta ya por motivo del seminario. Pero, hermanos, hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de poder hacerlo y de seguir, hermanos, de seguir meditando en la palabra de nuestro Dios, seguir meditando en esta carta tan importante, hermanos, que poco a poco, en lo poco que está escrita esta carta, ¿verdad?, entre Onésimo y Filemón, había un problema, hermanos, que no podemos ignorar. Y es por ese motivo, hermanos, que Pablo tiene que escribirle precisamente a Filemón, porque había un reto, hermanos, ahí, tanto de Filemón como del mismo Onésimo, hermanos. Había un reto. Ahorita vamos a ir analizando esto nuevamente. Y nos quedamos, hermanos, la vez pasada, nos quedamos en una parte importante, hermanos. Sí, antes de continuar, saludo a mi hermano Aldo Mexicanos. Hermano, Dios me lo bendiga, hermano, donde quiera que esté en este momento. Gracias, hermano. Seguimos orando por tu salud y seguimos rogándole a Dios para que le ponga los medios también suficientes, hermano, para que pueda también tener el tratamiento adecuado para la salud que usted necesita, hermanos. ¿Sí? Saludo a toda su familia, hermano, allá en Guatemala. Saludos también a mi hermana Blume Fiore, que también por ahí siempre está al pendiente, y a cada uno de los que no han dejado quizás algún mensaje, ¿verdad?, algún saludo, pero que son varios los que están ahí conectados, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes. Y quiero, hermanos, recordar uno de los últimos versículos que vimos en relación a lo que Pablo decía.
¿verdad? En el verso 18, del versículo 18 al 20, Pablo hace mención, hermanos, de algo importante. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, ¿verdad? Pero primero dice, y si en algo te dañó o te debe, fíjese cómo quiero recordar esas palabras de Pablo a Filemón, en relación a Onésimo, ¿sí? En relación a Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, dice Pablo, ¿sí? Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Bueno, hermanos, cosas que menciona Pablo, dos cosas importantes. Le dice Pablo a Filemón, mira, si Onésimo en algo te dañó, ¿sí? Si Onésimo en algo te dañó, o mira, o si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Saludos a mi hermana Bonnie Romero, hermana, Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros. A nuestro hermano José Francisco Mesa Huerta, hermano, que Dios me lo bendiga también, gracias por estar con nosotros y porque den ahí sus saludos, ¿verdad? Gracias, hermanos. Dice Pablo, bueno, mira, Filemón, si algo te dañó o algo te debe, mira, olvídate de Onésimo en ese sentido y ponlo a mi cuenta, yo doy la cara por ello, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, convirtió esa carta a Filemón como si fuera una especie de pagaré legal, hermanos, ¿sí? Porque él estaba diciendo, yo firmo y yo me estoy comprometiendo. Importante, hermanos. Algo le estaba recordando el apóstol Pablo a Filemón cuando le dice, aún tú mismo te me debes también. Es decir, recuerden, hermanos, que Filemón había sido convertido al evangelio, es decir, él se hizo cristiano por medio, hermanos, de la influencia de la predicación del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, en consecuencia, hermanos, Filemón tenía una mayor deuda espiritual con el apóstol Pablo que cualquier deuda que Onésimo podría tener con él. Es por eso que le hace mención de eso. Le dice, mira, si él te debe algo o te hizo daño en esto, yo lo voy a hacer. Por eso le dice literalmente, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, espiritualmente le estaba diciendo Pablo a Filemón, tú me debes más a mí que lo que Onésimo te debe a ti. ¿Sí? Eso es lo que en pocas palabras le estaba diciendo. Saludos a nuestra hermana Lourdes Aracena, a nuestra hermana Gloria Salazar y también a nuestra hermana Verónica Nicolás. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias también porque están en sintonía con nosotros en este programa. Hermanos, entonces, en consecuencia, estamos hablando de que lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón directamente es, mira, espiritualmente tú me debes más porque gracias a la predicación que yo te traje, espiritualmente tú te acercaste más a Dios, ¿sí? Tenías una deuda más grande, la cual se pagó escuchando esta palabra, hermanos, y por eso le dice, mira, todo aquello que en lo que te dañó, o todo aquello que te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque es una parte importante. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que usted tenga una deuda y que a quien tenga usted la deuda va y lo busca a usted y le quiere hacer ese cobro, ¿verdad? Y que pareciera un hermano o una persona que dijera, mira, todo lo que él te debe yo te lo voy a pagar, tranquilo. ¿Se imagina? Esto fue lo que Pablo hizo con Onésimo. Eso fue lo que Pablo, hermanos, hizo con este servidor, ¿sí? Porque él, hermanos, recuerden que Onésimo era esclavo de Filemón, ¿sí? Y él tuvo que huir, ya lo vimos, hermanos, en las clases anteriores, ¿verdad? El problema era que Onésimo se había escapado, ¿sí? Se había escapado, es decir, había huido de lo que tenía que hacer, hermanos, en relación a esa, ¿cómo le podría decir, hermanos? A lo que había, tanto de esclavo como jefe, ¿verdad? Que era Filemón. Pero, hermanos, hay algo que debemos nosotros también tener. Dice en el mismo versículo, hermanos, Pablo le dice algo a Filemón muy claro. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Así lo leímos ahorita. Tenga yo algún provecho de ti, le dice a Filemón, en el Señor. Prácticamente, hermanos, lo que le estaba diciendo es,
que fuera útil o que fuera provechoso. Esa es otra palabra, otra forma de decirlo. O sea, Pablo le dio un giro completo a la situación, hermanos, ¿sí? Dándole a Filemón como propietario, hermanos, ¿sí? No le estaba pidiendo al esclavo que era Onésimo, le estaba pidiendo a Filemón, hermanos, que le fuera útil, que le fuera de provecho en el Señor, ¿sí? Así le estaba diciendo a él. Entonces, hermanos, eso lo afirma, hermanos, con algo más grande, cuando le dice, conforta mi corazón. Fíjense, confortar su corazón. Le está pidiendo a él, como diciendo, mira, por favor, te estoy pidiendo esto. En el amor del Señor se lo estaba pidiendo de esa manera, hermanos, ¿sí? Y que actuara de acuerdo, hermanos, a la reputación que tenía. A Filemón, hermanos, fíjese bien, a Filemón se le conocía por haber confortado los corazones de los santos. Así lo dijo, así lo describió Pablo, ¿sí? La reputación de Filemón entonces era un servidor del Señor que hacía, hermanos, que hacía en general, confortaba los corazones de los santos. Bueno, entonces Pablo, hermanos, el apóstol Pablo simplemente le estaba pidiendo el mismo favor en esa situación de Onésimo y Filemón a él. Como diciendo, mira, ten compasión, ten misericordia, por favor, Filemón. Te estoy rogando que tengas así como confortaste los corazones de otros hermanos. Por favor, haz lo mismo en esta ocasión. Hermanos, imagínense el reto que tenía Filemón después del coraje, porque no podemos descartar, hermanos, el coraje que tuvo porque se le escapó uno de sus siervos, ¿sí? Y por lo que menciona Pablo, hermanos, de que dice, mira, si en algo te dañó o en algo te debe, quiere decir, hermanos, que por ahí algo hizo Onésimo, hermanos. Recuerden que Onésimo cuando era esclavo, antes de escapar, él no era cristiano, ¿sí? Entonces, como cualquier persona que no es cristiana, tenía la mentalidad de poder hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero, hermanos, la huida de Onésimo, la salida de Onésimo, tenía un propósito, hermanos, y ese propósito era conocer el Evangelio. Cuando conoce el Evangelio por medio de Pablo, ¿sí? Cuando conoce Onésimo el Evangelio por medio de Pablo, hermanos, él dejó de ser ese esclavo, dejó de ser aquel que probablemente hizo algo en contra de Filemón, ¿sí? Y viene a ser ahora un servidor, viene a ser un hermano, viene a ser, hermanos, un hijo de Dios. Y es por eso que Pablo estaba preocupado, hermanos, porque envía nuevamente a Onésimo allá con él, con Filemón. Pero, hermanos, con el propósito de saber qué iba a pasar con la actitud de Filemón, ¿sí? Pero aún así Pablo estaba preocupado, hermanos, y por eso le ruega, por favor, Filemón, te ruego, ¿sí? Que así como tú confortaste los corazones de otros hermanos, ahora él, Onésimo, sí, aquel que se escapó de ti, aquel que quizás te debe muchas cosas, aquel que quizás te hizo daño en esto, mira, por favor, haz lo mismo con él, conforta su corazón también. Hermanos, era un reto muy, muy difícil probablemente para Filemón, ¿verdad? Porque, hermanos, si somos realistas, muchos de nosotros, hermanos, tendemos a ser rencorosos, hermanos. Y eso no debería de ser así. Pero precisamente esto es lo que quiero que rescatemos de esta carta, hermanos. Pablo estaba, hermanos, haciendo énfasis en ese rencor que probablemente podría haber en Filemón, ¿sí? Y él lo estaba probando, hermanos, de esa manera. Pablo lo estaba probando, ¿sí? Y él esperaba, hermanos, algo importante. Vamos a ver ahorita por qué. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, envió a Onésimo de regreso con Filemón, envió, hermanos, con él una carta. Fíjese bien, es lo que estamos hablando, ¿sí? Y prácticamente le dice Pablo a Filemón, mira, Onésimo, ya no quiero que lo veas como esclavo, ¿sí? Sino quiero que lo veas más que esclavo.
Quiero que lo veas como tu hermano amado. Versículo 16, hermanos. En el momento que Filemón, hermanos, comenzara a ver a Onésimo como un miembro de la familia, la preocupación de Pablo iba, hermanos, a cesar. Pero mientras no viera con agrado, no viera con amor a Onésimo, hermanos, la preocupación de Pablo iba a ser muy grande, hermanos. ¿Sí? Usted se puede preguntar, y nos podemos preguntar, hermanos, ¿cómo reaccionó Filemón ante el desafío que Pablo le estaba dando? No lo sabemos, hermanos, porque en la carta a Filemón, ¿sí? Solamente encontramos la posibilidad, ¿sí? Cortes el corazón y que seas y que tengas misericordia, hablando en ese aspecto, hermanos. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Recíbele como a mí mismo, le está diciendo Pablo a Filemón. Por favor, Filemón, te estoy pidiendo, te estoy rogando, recibe a Onésimo como si fuera yo mismo. Hermanos, ese era otro reto para él, ¿sí? Y déjenme decir, hermanos, que curiosamente también Pablo, hermanos, alguien tuvo que interceder por él. Cuando recién el apóstol Pablo, hermanos, se convierte al Señor, ¿sí? Y cuando él quiere ir a reunirse con sus hermanos, ¿qué sucedió, hermanos? Los hermanos no se querían acercar a él, ni siquiera lo querían saludar, probablemente, ¿no? Porque decían, oye, pues ¿quién es? Mira, yo sé quién es Pablo. Yo sé qué era lo que hacía, cuál es su vida. Y no querían, como desconfiaban, hermanos, de él. ¿Sí? Sin embargo, también tuvieron que intervenir, hermanos, para que de esa manera Pablo fuera reconocido como aquel que ya había cambiado, ¿verdad? Aquel que era cierto, que había perseguido a la iglesia, aquel que había hecho muchas cosas malas, pero que ahora tenía una conciencia y un corazón diferente. Hermanos, lo mismo estaba haciendo Pablo por Onésimo, ¿sí? Porque imagínense, hermanos, Pablo le estaba diciendo a Filemón, mira, quiero que olvides ya esa parte donde Onésimo como tu esclavo hizo aquello, porque ya ha venido a Cristo y él ha cambiado su vida, y quiero que lo recibas como tu hermano. Y no solamente eso, quiero que lo recibas como si fuera yo mismo. Versículo 17, hermanos, ¿sí? Fíjense, hermanos, hay una historia que me llama mucho la atención. Se las voy a leer rápidamente, hermanos. Un escritor ruso, hermanos, vivió de 1828 a 1910. Escribió una corta historia titulada Donde hay amor, está Dios. Y en ella, hermanos, habló de un pobre zapatero llamado Martín, que vivía y trabajaba en una pequeña habitación, en un sótano, hermano. Y la única ventana, hermanos, que tenía en el sótano estaba a una altura que únicamente le permitía a Martín ver los pies de las personas que pasaban por la calle de arriba, ¿sí? Y una noche, hermanos, fíjese bien, en esta historia que relata, una noche mientras dormía Martín, oyó una voz que decía, Martín, Martín, mira a la calle mañana porque vendré. Dice, y convencido de que era la voz del Señor la que había oído, pasó el día siguiente esperando, hermanos, ansiosamente a que el Señor viniera, ¿sí? Sin embargo, como avanzaba el día, hermanos, se llenó de una serie de acontecimientos comunes, pero nunca vio al Señor, ¿sí? Bueno, un viejo, hermanos, y cansado soldado llamado Estepanis estaba limpiando, hermanos, la nieve de la acera de arriba cuando Martín se apiadó de él, fíjese bien, y le invitó a su tienda para una taza de té caliente, fíjese bien, a este soldado. Más tarde, hermanos, oyó a un bebé llorando, el mismo Martín lo escuchó, y salió a encontrar a una joven madre que tenía hambre sosteniendo a su bebé, ¿verdad? Y también la invitó a que pasara para darle de comer, hermano. Obviamente Martín le da un poco de sopa, le da pan, para que comiera mientras Martín sostenía el niño. Bueno, al ver que ella no tenía un abrigo, hermanos, también Martín le ofrece un vestido, quizás algo viejo, pero se lo regala, ¿verdad?
Hermanos, en algún momento después que la mujer y el bebé partieron, Martín oyó un alboroto en la calle, hermanos, y salió a ver qué sucedía. Encontró a una anciana que vendía manzanas y esta había sorprendido a un niño de la calle robándole una manzana y le había jalado el cabello a ella, ¿sí? Bueno, Martín trató de hacer paz entre ellos, ¿sí? Entre el niño y la anciana, ¿sí? E incluso se ofreció a pagar lo que había robado el niño, ¿verdad? Aquella manzana que había robado. Bueno, después de varios minutos, hermanos, de charlar, la mujer y el niño hicieron las paces, ¿sí? Y se fueron, dice, se fue con el chico cargando con mucho gusto el saco de manzanas del anciano. O sea, todavía que le pagaron, pues todavía el niño le ayudó a la mujer, ¿no? Bueno, esa noche, hermanos, mientras Martín se sentó a leer su Biblia, quiero que escuchemos bien esto, hermanos. Oyó nuevamente la voz que había escuchado un día antes, ¿se acuerdan? Que dijo, Martín, Martín, y le dice, ¿no me conoces? Y pregunta Martín, bueno, ¿y quién eres? Y le dice, soy yo, dijo una voz familiar. Entonces, de entre las sombras, hermanos, salió ese viejo soldado que les comenté al principio. Dice, y con la misma rapidez desapareció, hermanos, ¿sí? Y nuevamente dice, soy yo, dijo otra vez otra voz. Y era la mujer, hermanos, con el bebé. Y también desapareció, hermanos, ¿sí? Nuevamente se escuchó otra voz que decía, soy yo. Dijo una tercera voz. Y esta vez, hermanos, fue la anciana que había vendido las manzanas al niño, ¿verdad? Pero, hermanos, pero también desapareció. Entonces, Martín, hermanos, finalmente se dio cuenta, ¿sí?, de que había visto al Señor ese día. ¿Por qué, hermanos? Porque Martín recordó las palabras, hermanos, de Mateo capítulo 25, versículo 35, donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, ¿verdad? Y luego también, hermanos, leyó en la parte inferior de la página, porque dice en Mateo 25:40, hermanos, ¿recuerdan esa parte? Que dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Hermanos, entonces déjenme decirles que Martín comprendió que su sueño, hermanos, se había hecho realidad y que el Señor había estado con él en ese momento. ¿Cómo? A través de estas personas. Y lo que hizo Martín, hermanos, fue precisamente hacer lo que el Señor le estaba diciendo, como le dice en Mateo, hermanos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, ¿verdad? Hermanos, y me recogiste. ¿Por qué estamos viendo esto, hermanos? ¿Por qué estamos viendo esta parte? Porque es importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos lo maravilloso, hermanos, que es recibir a alguien como a mí mismo. Esto que yo les escribí, hermanos, es para que entendamos qué es lo que Pablo quería que Filemón hiciera en relación a Onésimo. ¿Sí? En otras palabras, si Filemón no hubiera recibido a Onésimo de una manera agradable, de una manera misericordiosa, entonces, hermanos, el apóstol Pablo le hubiera dicho, oye, ¿por qué no lo recibiste como a mí? ¿Sí? Yo te lo envié para que lo recibieras como yo. Hermanos, entonces quiere decir, hermanos, podemos nosotros entender que es probable, hermanos, que entonces Filemón hizo como Pablo lo había pensado, hermanos. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos ese sentir, ¿sí? Ese sentir, hermanos, que sobre cualquier cosa, sobre cualquier problema, sobre cualquier diferencia, sobre cualquier circunstancia, sobre todo esto, hermanos, podamos nosotros seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, hacer lo que al Señor le agrada. ¿Por qué, hermanos?
Porque si no lo hacemos de esa manera, quiere decir, hermanos, que no entendemos la razón por la cual, hermanos, el Señor quiere que nosotros actuemos, que nosotros nos desarrollemos como sus siervos, ¿sí? La prueba que tenía Filemón era grande, hermanos, ¿sí? Recibir a una persona que le había hecho daño, recibir a una persona que quizás le había robado, pero que ahora era un siervo del Señor. Entonces, en pocas palabras, hermanos, ¿cuál era otro de los retos que tenía Filemón, hermanos? El perdonar. Otro de los retos que tenía Filemón, hermanos, era perdonar, no importando, hermanos, todo lo que venía atrás. No importaba, hermanos, la diferencia que tuviera con Onésimo. Hermanos, tristemente muchas veces dentro de las congregaciones, hermanos, pasa esto. Muchas veces hay hermanos que pueden hablar. El propósito de que nosotros estemos viendo la carta a Filemón es para esto, hermanos. Para que entendamos las razones por las cuales Pablo dirige esta carta a Filemón. Porque había un problema, hermanos. Había un problema, hermanos, de indiferencia. Había un problema de falta de amor. Había un problema, hermanos, de falta de hermandad. Y es por eso, hermanos, que Pablo se dirige a Filemón, para que desapareciera esa indiferencia, para que desapareciera esa falta de amor, para que desapareciera todo eso, hermanos. Lo único que Pablo quería que Filemón hiciera es tener misericordia de Onésimo, que Filemón, hermanos, amara a Onésimo, que Filemón, hermanos, recibiera como a su propio hermano a Onésimo, y al hacerlo de esa manera, hermanos, se iba a olvidar de todo aquello que quedó en el pasado, ¿sí? Todo aquello que había quedado, hermanos, todo lo que había hecho Onésimo, ¿sí? Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por este mismo reto que Filemón? Es decir, de que quizás hubo algunas personas o algunos hermanos que te hicieron daño o que te hicieron alguna cosa, pero que el reto era que tú cambiaras tu forma de ver las cosas. Y que el reto sigue siendo que nosotros sigamos viendo las cosas de la manera que Dios las ve. Hermanos, porque tenemos que perdonar, porque tenemos que amar a nuestros hermanos, porque tenemos que ayudar. Pablo le dijo, mira, Filemón, si Onésimo te debe algo, yo lo pago. Eso, hermanos, se llama amor. Eso se llama, hermanos, voluntad. Eso se llama, hermanos, empatía por la persona que tienes enfrente también. Lo que Pablo estaba reflejando en esta carta a Filemón, hermanos, era más grande de lo que usted se imagina. Son 25 versículos, sí. Quizás muchos ven la carta a Filemón y la ignoran y se siguen a la otra carta porque no encuentran nada que dice, no, hermano, es que como doctrinalmente no me dice nada, pues no me interesa. Como la carta a Filemón no tiene un versículo para memorizar, bueno, pues no me interesa esa carta, hermanos. La carta a Filemón nos está enseñando cosas que usted y yo nunca debemos olvidar. Y Pablo en estos 25 versículos, hermanos, nos da una lección, nos da una cátedra de cómo debemos nosotros perdonar, de cómo nosotros, hermanos, ¿sí?, debemos amar y cómo, hermanos, debemos darnos uno mismo, hermanos, ¿sí?, por los demás en relación al cristianismo, hermanos, ¿sí? Saludos a todos los que se siguen conectando por ahí, ¿verdad? Nuestra hermana Sara, también a mi hermana Rocío Trejo Castañeda, gracias porque estás con nosotros, ¿verdad? Y a todos los que están por ahí, hermanos, son varios, algunos no dejan su saludo. Nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo, gracias también porque siguen con nosotros en esta transmisión. Hermanos, es por eso que me llamó la atención, hermanos, compartir con ustedes esta carta a Filemón, ¿sí? Una carta tan pequeña, una carta, hermanos, que probablemente dicen mucho, oye, pues tanto hemos leído, pero pues mira, yo nunca me había puesto a pensar en ello. Hermanos, la carta a Filemón nos demuestra cosas que usted y yo debemos, hermanos, debemos que analizar para hacer lo correcto delante de nuestro Señor. Hermanos, versículo 21 al 25. Quiero que rescatemos estas palabras. Te he escrito confiando en tu obediencia, ¿sí? Versículos del 21 al 25, hermanos. Recuerden que solamente son 25 versículos de esta carta. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo, le dice Pablo a Filemón. Prepárame también alojamiento
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, hermanos, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así lo dice Pablo, hermanos. Bueno, en el versículo 21, hermanos, quiero hacer un recuento rapidito, hermanos. La palabra confiando indica, hermanos, algo que ya está consumado. Por eso dice confiando. Con esa confianza lo dice, hermanos. Para Pablo era un asunto ya resuelto, hermanos, prácticamente. Estaba convencido el apóstol Pablo de que Filemón respondería bien a lo que le estaba escribiendo por medio de esta carta. ¿Sí? Hermanos, la frase en tu obediencia es otro ejemplo del acto de equilibrio realizado, hermanos, por el Pablo al escribirle, ¿sí?, a este cristiano dueño de esclavos sobre su esclavo fugitivo, es decir, Onésimo. Hermanos, se había negado a mandar a Filemón a hacer lo que era correcto. Más bien, hermanos, en vez de dar una carta agresiva y decirle, mira Filemón, es que tienes que hacer esto obligadamente, no. Lo que le dice a Filemón, hermanos, es, te ruego. Fíjese bien, hermanos, cómo cambia su sentido Pablo. Porque Pablo bien pudo haber hecho, hermanos, una carta ordenándole a Filemón, mira Filemón, quiero que hagas esto así, te guste o no, ¿sí o no? Hubiera dicho, ¿sabes qué, Filemón? Mira, haz esto de esta manera. No, le rogó, hermanos. Le ruega Pablo a Filemón, por favor, haz esto. Hermanos, Pablo estaba escribiendo acerca de la obediencia de Filemón a la voluntad de Dios. Y sin duda, hermanos, Pablo esperaba que Filemón fuera obediente a Dios. Es decir, que ya no existieran esas rencillas, que ya no existiera, hermanos, ese coraje probablemente de Filemón a Onésimo, que ya no existiera, hermanos, ese tipo de cosas. ¿Por qué, hermanos? Es por esa razón que Pablo envía a Onésimo con mucha confianza. Lo envía con mucha confianza con Filemón, porque Pablo sabía, hermanos, que Filemón, más allá de que era dueño de esclavos, más allá, hermanos, de que probablemente Filemón tenía ese resentimiento, sabía, hermanos, que Filemón, así como había confortado en los corazones de otros hermanos, tenía también un corazón para actuar frente a Onésimo. ¿Sí? Hermanos, el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento. Hermanos, pedir este favor lograba dos cosas al final de esta carta, hermanos. ¿Sí? En primer lugar, hablaba del deseo y de la esperanza del apóstol Pablo de visitar a Filemón, ¿sí?, y la iglesia en Colosas. Y en segundo lugar, hermanos, al pedir este favor, ¿sí?, Pablo estaba reforzando la idea de que él todavía consideraba a Filemón como su amado y colaborador nuestro. Así se lo estaba diciendo, hermanos. Mira, por eso le dice, prepárame también alojamiento, por favor, Filemón, ¿verdad? Saludos a nuestra hermana María Isabel Cruz Hernández, nuestro hermano Joel Pérez dice saludos a la hermana. Yo me imagino que se refiere a mi esposa, ¿verdad? Porque aquí también se ve a un lado de mí, ¿verdad? Hermano, gracias. Aquí está también mi esposa. Al pendiente, hermanos, también de esta clase, ¿verdad? Hermanos, la hospitalidad mostraba respeto a ambas partes, hermanos, en el mundo antiguo. Y también indicaba, hermanos, no únicamente la aceptación del anfitrión para con el viajero, sino que también, hermanos, la aceptación de los viajeros para con el anfitrión. ¿Sí? Hermanos, independientemente de lo que había pasado entre estos dos hombres, ¿sí?, ¿sí?, entre Onésimo y Filemón, hermanos, su comunión se mantuvo fuerte. ¿Sí? Y déjeme decirle, hermanos, que Pablo reconoció, ¿sí?,
Pablo reconoció que la oportunidad de visitarlos requeriría de un acto de Dios, es decir, requeriría, hermanos, de la voluntad de Dios. Y en consecuencia, hermanos, la visita sería posible únicamente mediante las oraciones de ellos. Imagínense, hermanos, en el versículo 23, Pablo, hermanos, procedió a enviar saludos a Filemón de parte de las personas que estaban con él en Roma, hermanos, cuando él escribió esta carta, cuando él la escribe. Y fueron nombradas por el apóstol Pablo, hermanos, ¿sí? Cuando escribió esa carta a la iglesia en Colosas, en Colosenses capítulo 4, versos 10 y 14. Se menciona aquí, hermanos, aquí dice, recibe saludos de Epafras. Hermanos, Epafras era el hombre que primero predicó el evangelio ahí en Colosas, ¿sí? Y Pablo lo menciona en el capítulo 4, versículo 12 de Colosenses. Cuando Pablo escribió a Filemón, hermanos, Epafras era un compañero de prisiones de Pablo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, así lo dijo. Tal vez, hermanos, compartiendo el mismo espacio con Pablo cuando estuvo bajo arresto domiciliario, hermanos, como lo describe Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31. ¿Verdad? Es probable, hermanos, que él estaba junto con él. Y dice, te saludan. Pero, hermanos, cuando dice te saludan, cuando le dice Pablo a Filemón, te saludan, es una curiosa reversión, hermanos, a la forma singular de la palabra te. O sea, en ese versículo más bien parece, hermanos, como si un saludo personal de Epafras a Filemón. Por eso dice, te saludan. Es como si yo dijera al hermano Joel, ¿verdad? Que mi esposa le mande saludos al hermano Joel. Bueno, hermano Joel, te saludan, ¿sí? Te saludan, es decir, mi esposa te saluda. Así, de esa manera lo estaba diciendo Pablo a Filemón. Hermanos, versículo 24. Estoy rescatando ciertas cosas, hermanos, de esta carta. La lista de los que enviaban saludos, hermanos, continúa con Juan, ¿sí? Marcos, primo de Bernabé, aunque resultó ser una decepción temprana para Pablo, hermanos, ahí en Hechos capítulo 15, versículo 37. Hermanos, más adelante había demostrado ser un activo, confiable y valioso para el apóstol Pablo, hermanos, en la segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. ¿Sí? Bueno, se menciona a Aristarco, hermanos, era un macedonio de Tesalónica. Ahí en Hechos capítulo 27, versículo 2, podemos ver sobre él, ¿sí? Que había estado con Pablo desde los disturbios en Éfeso, hermanos. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 10, hermanos, Pablo se refiere a él como mi compañero de ¿qué? De prisiones, hermanos. Y también se menciona a Demas. ¿Quién era Demas, hermanos? Todos cuando escuchamos a Demas lo recordamos de una sola forma, hermanos. Como aquel que tristemente abandonó al apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque amaba más el mundo, hermanos. ¿Sí? Pero también lo menciona Pablo. Bueno, y también, hermanos, menciona a Lucas, o sea, el médico amado. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Hermanos, era un gentil que escribió más del Nuevo Testamento que incluso el apóstol Pablo. Y hermanos, unos años más tarde, mientras esperaba su ejecución inminente, Pablo escribió, hermanos, fíjense bien lo que escribe Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Así lo dice, hermanos. Solo Lucas a todos sus hermanos, ¿verdad? Le decía, mis colaboradores, mis compañeros de milicia, también mi compañero de prisión. Hermanos, ¿qué tantas cosas nos está reflejando esta pequeña carta, hermanos? ¿Sí? Pablo, esta última parte que les estoy dando, hermanos, es solamente una referencia de todo lo que Pablo menciona en cuanto a estos hombres que mencionó. Pero en realidad, hermanos, la carta a Filemón nos enseña, hermanos, a perdonar. Nos enseña, hermanos, a tener misericordia. Nos enseña, hermanos, a tener empatía. Nos ayuda, hermanos, también a que nos enseña a ser valientes. ¿Sí? El versículo 25, hermanos, que es el último versículo de esta carta. La carta concluye de una manera típica del apóstol Pablo, hermanos. Él siempre
terminaba sus cartas de esta manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Hermanos, en otras palabras, lo que quiso decir Pablo es: todos ustedes, como seres espirituales, ¿verdad?, sean bendecidos. Hermanos, déjenme decirles algo. Hay un escritor, hermanos, que concluyó un comentario sobre la carta a Filemón con la siguiente cita, hermanos, de Martín Lutero. Quiero que les voy a leer este pequeño párrafo. Dice: así pues, tenemos una epístola privada de la que tanto debe aprenderse en cuanto a cómo han de elogiarse los hermanos, fíjese bien, es decir, que podría dársele un ejemplo a la iglesia de cómo debemos cuidar. Viene que para acá, no, hermanos. Yo lo que quise hacer es esto, hermanos. La forma en que yo quise centrar la carta a Filemón era esto: rescatar, hermanos, la esencia de la carta. ¿Por qué, hermanos, Pablo lo escribió? ¿Cuál era el propósito, el objetivo? ¿Cuál era el reto que tenía para Filemón? ¿Cuál era el reto que tenía para Onésimo? ¿Cuál era el reto que tenía Pablo para sí mismo? ¿Sí? El reto de Pablo, hermanos, era amar a Onésimo de una manera enorme y hasta el grado de decir: todo aquello que te debe, de que él te debe, ponlo a mi nombre. El reto de Onésimo, hermanos, era volver a ese lugar donde él había escapado. Quizás, hermanos, de haber sido tratado de una manera incorrecta. Pero, hermanos, el reto de Onésimo era volver con Filemón y recibir un trato digno, hermanos. Y el reto de Filemón, hermanos, era recibirlo con misericordia, con gozo, perdonar a Onésimo, hermanos, y sobre todo, en todo, hermanos, reflejar el amor y la misericordia de Dios. Imagínense en 25 versículos, hermanos, todo lo que aprendemos. Esta carta, hermanos, es maravillosa, de misericordia y de gracia. Esto es lo que nos enseña la carta a Filemón, hermanos, ¿sí? Pero déjenme decirle algo más, ¿sí? Déjenme decirles algo más. Las personas, hermanos, a menudo nos elevamos o nos hundimos hasta el nivel de la expectación, hermanos. Es decir, cuando vemos lo mejor de las personas, a veces llegamos a vernos a nosotros mismos de la misma manera. Llene la elevada expectativa del apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos la carta a Filemón, hermanos, usted se queda con la pregunta: ¿y acaso Filemón haría esto? Hermanos, tengamos la certeza de que sí lo hizo, ¿sí? Porque al final la confianza con la que Pablo envía a Onésimo a Filemón era por ello, porque sabía que Filemón haría tal y como lo iba a hacer, y que quizás probablemente más de lo que él pensaba, ¿sí? Hermanos, gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos da de haber expuesto esta carta en estos jueves, ¿verdad? Como les digo, hermanos, no fuimos a detalle, solamente quería, hermanos, que el propósito de presentar esta carta a Filemón de esta manera era rescatar esas cosas y esas características que nos deben, hermanos, también ponernos a pensar. La misericordia, hermanos, el perdón, el poder, hermanos, ver a mi hermano como mi colaborador, tener empatía por él, pero sobre todo, hermano, también yo ver por mi hermano. Pablo vio por su hermano, Onésimo, ¿sí? Y no solamente de palabra, no le dijo: mira, ve con Filemón y a ver cómo te va, no. Le dijo Pablo: mira, ve. Y todavía la carta le dice a Filemón: mira, si él te debe algo, yo lo voy a pagar. ¿Sí? Eso se llama amor, hermanos. Eso se llama amor por los hermanos. Hermanos, esto es lo que nos enseña esta carta a Filemón. Y ojalá que a cada uno de nosotros, hermanos, nos sirva mucho para poder nosotros entender que si nos llega a tener un momento como Filemón, saber qué debemos hacer, hermanos, para que glorifiquemos el nombre de Dios. Y que si en este momento usted tiene que perdonar a alguien, hágalo, hermano o hermana, hágalo. Porque también Pablo le diría a usted: oye, hazlo. ¿Qué esperas? ¿Verdad?
Hermanos, tenemos el momento de poder hacer lo correcto delante de Dios en este momento. Vamos a terminar esta clase, hermanos, con una oración para que Dios bendiga, hermanos, esta palabra y esta reflexión, hermanos, a través de esta carta. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, porque su palabra nos instruye, nos corrige, nos exhorta y nos recuerda, Padre, todo aquello que debemos hacer. Le pedimos, Padre bendito, que sea con cada uno de nosotros, que esta carta escrita por Pablo nos ayude a pensar, a meditar, para que de esa manera, Padre bendito, podamos nosotros actuar de la forma que usted desea en nuestras vidas. Le pedimos, Padre bendito, que bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que han estado conectados durante este programa. Gracias, Padre, porque puso los medios para esta transmisión. Bendiga este ministerio de radio, bendiga a todos mis hermanos predicadores, bendiga a nuestras familias. Y así, Padre, toda necesidad de enfermedad, toda necesidad, Padre, también hablando materialmente, Padre, y también espiritual, que usted, Padre, las cubra conforme a su santa voluntad. Perdona nuestras faltas, Padre, nos quedamos en sus manos y se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Hoy ya estamos dando finalización a esta carta a Filemón. Recuerden, hermanos, que tenemos nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Y hermanos, les agradecemos siempre por su sintonía y porque siempre van a estar al pendiente de las transmisiones de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, ¿verdad? Un saludo para todos aquellos que dejaron sus comentarios, ¿verdad? Que sus saludos, gracias, hermanos, por ello, y gracias en verdad porque también hacen posible que estas transmisiones sigan adelante, ¿verdad? Gracias, hermanos, gracias, hermanas, y a todos los amigos. Se despide su servidor Roberto Copado Ramírez, mi esposa que también está aquí a un lado, que la están viendo. Mi esposa, gracias también. Mi familia que también está conmigo, hermanos, gracias a todos y que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.